Hoy hablamos de historia de España, que yo creo que es una de las asignaturas más apasionantes y más enriquecedoras para conocer, ¿no?, la historia de nuestro país, ¿no? Efectivamente, tiene una gran importancia, sobre todo entre los más jóvenes, porque, bueno, pues eso, es de vital importancia conocer... Yo creo que además te ayuda a entender el contexto actual que vivimos también hoy en día, ¿no? Efectivamente. Toda la historia de conflictos bélicos, de cómo ha ido evolucionando la sociedad y el país, y que seguimos viviendo conflictos bélicos. Efectivamente, tiene mucha importancia en todos los ámbitos, ¿no? Social, económico, político, y como digo, es importante que se conozca para actuar en el presente, que se conozca el pasado. Para tener conciencia. Tener conciencia, efectivamente, ¿no? sí, efectivamente. Hablemos, historia de España. ¿A qué modalidad del curso de segundo bachillerato pertenece la asignatura? Bueno, pues es una asignatura de carácter obligatorio para todo el alumnado que curse segundo de bachillerato. Entonces todos los alumnos y alumnas, independientemente de la modalidad escogida, tienen que cursar esta asignatura obligatoriamente. Y luego, en cuanto a la selectividad, pues forma parte de la fase de acceso, y bueno, dentro de esa fase de acceso se puede elegir entre Historia de España e Historia de la Filosofía. Ah, vale, O sea, en que son las dos opciones, no es obligatorio. Porque hay que decir, bachillerato se divide en dos ramas, que era la de ciencias y por otro lado la de humanidades y ciencias sociales, efectivamente, ¿no? Que sí. es la de letras, Exactamente, la conocida como letra. Y en este caso, en lo que es la fase de selectividad de esa prueba de acceso a la universidad, que este año ha cambiado un poco el modelo, ¿no?, de examen y demás, ¿qué sería? ¿En la fase común o en la fase específica? Es la fase de acceso, que cuenta con un 60% del total de la nota de la selectividad. La que es vital, aprobar. Efectivamente, y ahí entran las asignaturas, digamos, pues como Historia de España o Historia de la Filosofía, Lengua castellana y literatura, lengua extranjera y la asignatura de la modalidad cursada, ¿no?, en este cursada, caso, efectivamente. y por último, pues eso, la Historia de España o Historia de la Filosofía, que eso es una u otra, pueden elegir los alumnos y los futuros aspirantes a esa prueba de acceso. ¿Qué perfil de alumnado hace hoy en día ese examen de geografía? Es decir, optan por la opción de geografía e historia, ¿no?, en este caso Historia de España. Efectivamente, bueno, no hay un alumnado específico como tal, lo que sí está claro es que estos alumnos y alumnas que escogen realizar esta asignatura cada vez están más exigidos en cuanto a la comprensión de los contenidos, a comprender los procesos históricos más allá de la simple memorización de los mismos, que es a lo que hemos estado acostumbrados años atrás, y que, bueno, creo que eso, además, personalmente hablando, creo que hay que dejarlo... las competencias de reflexión y de argumentar, ¿no? No solo memorizar la Segunda Guerra Civil, no, tienes que comprender y argumentarlo, y quizás identificarlo a lo mejor con una situación actual, no sé, ¿no? Efectivamente, sí, para también pues, desarrollar el pensamiento crítico, ¿no?, y poder así, en fin, bueno, pues comprender mejor lo que pasa, más allá de memorizarlo y soltarlo en un momento dado y después olvidarlo. Es más factible esta opción porque antiguamente no te daban a elegir entre filosofía e historia. Yo creo que entraban las dos, ¿no? Sí, bueno, no recuerdo bien, pero ha habido otros años en que sí que ha sido, creo, obligatorio realizar el examen. Te ponían un texto de Platón o de alguna... Sí, no luego estoy seguro. En historia te ponían también un texto... Sí, no estoy seguro, pero creo que sí, que ha habido otros momentos donde sí que ha sido obligatoria la realización de este examen. Este modelo es más eficaz a la hora de las capacidades y de las competencias que tienen que coger el alumnado y dividir, ¿no?, estas dos asignaturas y dar. Sí, bueno, se le da ahí una opción a elegir, ¿no? una u otra. Los resultados. Efectivamente, ya cada alumno pues elige la asignatura que más le gusta, aunque yo creo que elegir Historia de España es muy importante. Sí, yo creo que también, y sobre todo, como decía, ¿no?, en el contexto actual en el que vivimos actualmente, de alguna manera un poco convulso, entonces yo creo que viene muy bien conocer lo que es la historia de nuestro país. ¿En cuántos bloques de contenido está dividida la asignatura de historia? Bueno, pues la asignatura se divide en 3 grupos, cada uno de ellos tiene 4 bloques de contenido, por lo que en total son 12 bloques. Los 4 primeros hacen referencia a desde la aparición de los primeros seres humanos en la península ibérica hasta la llegada de los primeros Borbones. Los 4 siguientes bloques hacen referencia a todo el siglo XIX de la historia de España y los 4 últimos a todo el siglo XX.
Y ¿hay alguna excepción? ¿Se exceptúa? simplemente que los 4 primeros bloques no se dividen en epígrafes y los 8 restantes sí. Entonces, bueno, pues pongo un ejemplo. En la etapa del siglo XX, todo lo que es el Estado franquista, eso sería un bloque y luego se divide en 2 epígrafes, que sería por un lado la creación del Estado y por otro lado el desarrollismo y hasta la crisis final. Lo que es democracia y demás. Entonces sería, ya eso viene después, pero hasta ahí, digamos, como que se divide en 2 epígrafes. Eso la dictadura franquista, ¿no? Luego ya otra etapa sería la democracia. Efectivamente. Vale. ¿Cómo está estructurado el examen con los nuevos cambios que, como decía, tenía la prueba de acceso? Bueno, realmente los cambios creo que no van mucho con la estructura, más allá sí que, bueno, lo que sí se puede decir que sí se valora mucho más por parte del corrector esa comprensión de los contenidos más allá de la simple memorización. De hecho, se valora la pregunta más valorada, bueno, la parte más valorada del examen, que se divide en 3 partes, es la segunda, que es un documento, una fuente histórica a analizar, y entonces, pues, ya como ya digo, esa pregunta se valora, esa parte del examen se valora más. Sí, que el alumnado demuestre, ¿no?, los procesos históricos. La comprensión, que comprende realmente esos procesos. Es decir, entonces, aquí el hecho de demostrar que ha comprendido ciertos contenidos, es la parte más valorada. Claro, aunque también para ello hay que memorizarlo, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que el proceso es primero comprender lo que vas a estudiar y luego memorizar ciertos datos, porque evidentemente hay fechas que tienes que memorizar, nombres, sucesos, que hay que memorizarlos para poder ser eficaz en el examen, porque son si no es muchos imposible. Conflictos y muchas, pero sí que es verdad, etapas, ¿no?, en las que ha vivido el país. Y luego, pues bueno, como decía, el examen se divide en 3 partes. Una primera parte que son una serie de cuestiones, unas preguntas que se plantean, que se responden de forma corta, entre comillas, digamos que bueno, sería una media carilla o una carilla. Una segunda parte que hace referencia a unos documentos, que son una fuente histórica, la cual el alumno tiene que analizar en base a 2 preguntas que se plantean. La primera sería extraer los contenidos principales de esa fuente histórica, que puede ser un mapa, una imagen, un gráfico, un texto. Y la segunda pregunta sería contextualizar esa fuente histórica en la época. Y la tercera parte sería el tema a desarrollar, es así de forma más teórica, que como digo no es un bloque, sino un epígrafe. Por eso es importante la división de esos bloques en epígrafes. No se le da tanta importancia, o sea, no desarrolla un bloque completo, a lo mejor es muchísimo, ¿no? Pues se desarrolla, cae un epígrafe. ¿Cuál es la duración que tiene el examen? 1 hora y media. 1 hora y media, sí, por eso menos mal que lo han dividido en epígrafes, porque si no, un bloque completo no efectivamente, no, sí, sería mucho más extenso. ¿Qué consideraciones debe tener aquí el alumnado para maximizar su nota? Bueno, pues al final son un contenido amplio. Entonces, verdad que estudiar es clave, pero sí que quizá comprender todos los bloques, comprender todo el contenido de la asignatura de alguna forma, aunque sea de manera más general, a lo mejor al alumnado le da tiempo a profundizar más en unos temas o en otros, pero si consigues comprender todo el contenido, al menos puedes a lo mejor defenderte en una pregunta que te sorprenda en el examen y que a lo mejor no lleves tan preparada. Claro, pues porque además están obligados a responder una pregunta de cada época. Efectivamente, bueno, es que no te he explicado la estructura del examen, si que ahora lo vemos, porque realmente el alumnado está obligado a responder una pregunta del siglo XIX, del siglo XX y de los primeros y de los 4 primeros bloques también. Entonces sí que tiene que abarca todo, el examen abarca obligatoriamente todo el contenido de la asignatura. Así es como se estructura el examen, ¿no? Efectivamente, bueno, el examen, las cuestiones, como digo, son comunes para todos. Aparecen 4 cuestiones de las cuales el alumno contesta 2 obligatoriamente, y esas cuestiones son de los 4 primeros bloques de contenido, como decía, era de la aparición de los primeros humanos en la península ibérica hasta la llegada de los primeros Borbones. Y luego se abren 2 itinerarios. El itinerario A contiene un documento a analizar del siglo XIX y un tema a desarrollar del siglo XX, y en el itinerario B sería al revés, un documento del siglo XX y un tema a desarrollar del siglo XIX. Y entonces el alumnado tiene que escoger un itinerario u otro, sin poder dividirlo. Vale, aquí es muy importante la coherencia, la cohesión y la corrección gramatical en el desarrollo del examen. Efectivamente, sí. La falta de ortografía hay que controlarla, hay que tener mucho cuidado con ellas, porque la verdad que penalizan, sí, bastante.
Y desde la academia, Cruz Conde, ¿qué es lo que se ofrece? ¿Qué competencias se le da al alumnado, sobre todo para poder agilizar esa comprensión? Bueno, pues se trabaja los comentarios de texto, las prácticas, esos comentarios de esa fuente histórica, aplicándolos de forma real, como el modelo de examen de selectividad, para que el alumnado vaya completamente preparado al examen y no le pille por sorpresa ninguna pregunta. Entonces eso lo trabajamos en clase, un día sí, día también, y luego sí que es verdad que los contenidos teóricos, pues también se imparten, por supuesto, pero de una forma más dinámica quizás, ¿no? Pues claro, con esas fuentes siempre de referencia que al final son lo importante para que el alumnado comprenda los procesos históricos. Aquí, por supuesto, quienes nos estén viendo y tengan su hijo o alumnos que nos estén viendo y se les atraviese un poco el estudio de la asignatura de Historia de Hispanidad, saben que pueden acudir a la Academia Cruz Conde. Por supuesto. Y allí le darán información sobre las clases que imparten, que además creo que había presencial y también online en este caso, es decir, que se da facilidades para todos aquellos interesados. Y hemos visto, ¿no?, la importancia de conocer la historia de España, porque es fundamental entender el pasado, ¿no? Yo creo que muchas personas adultas que dirigen nuestro país deberían de hacer un repaso de esa historia del pasado y no cometer quizás los mismos errores, ¿no? Efectivamente, sí, así es. Habría que darle una vuelta y sí, es muy importante, conocer, ¿no? Sobre todo estar bien informado. Estar bien informado. De dónde venimos para saber a dónde nos queremos dirigir y, como decía, no poder interpretar esos conflictos políticos, sociales y territoriales actuales. Muchísimas gracias, Álvaro, por ayudarnos también a desarrollar el pensamiento crítico en este sentido. Muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Muchas gracias.